Bueno, decirles que aquí los profesores son hasta auxiliares de limpieza, porque tienen que limpiar las aulas cuando terminen, no hay personal tampoco para hacer eso, así que eso se le atribuye a los profesores. Decirles que aquí en Cuba, o sea, igual faltan maestros. Las escuelas están con un déficit de personal increíble. Hola Pepillas y Pepillas, nosotras somos Susi y Lili. Estamos nuevamente reaccionando a un video de México. Ser o no ser maestro, lo que muchos no saben cómo es la vida de los maestros en México. Saben que este video nos concierne muchísimo, es nuestra carrera, lo que estamos estudiando, lo que pretendemos ejercer, si Dios quiere, en México. Así que más interesante no puede ser este video para nosotros. Vamos a descubrir todo lo que nos van a enseñar aquí, pero antes de empezar no olviden suscribirse, activar las notificaciones, dejar su like, su comentario, compartir ambos canales, este y Pepillas Vlog, porque solo la gente bonita está suscrita a los dos. Últimos años he estado leyendo las noticias de Lituania acerca de maestros y me percaté que en Lituania hay mucha falta de maestros. Dije, pagarán muy poco. Bueno, me metí a investigar y el sueldo, pues como aquí en México igual varía mucho. De una escuela a otra sí es muy diferente. Puede ser bastante bueno, pero mayormente, según los demás sueldos de todo el país, pues tampoco están como que gran cosa, pero se puede vivir con eso. O sea, no es un sueldo que dirías, Dios mío, no alcanza para nada. Sí alcanza, pero pues no es un sueldo muy bueno. Aunque me gustaría darles una respuesta tanto y tanto, es tan amplia la variedad de los sueldos que puede ser desde 90 pesos por hora en México, no sé, por ejemplo, en el municipio de Catepec, hasta, no sé, 25,000 pesos de algún profesor en TEC de Monterrey, o capaz que hasta más, dependiendo de cuántas horas tienen, de su experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser muy diferente el sueldo y claro, todo define la colonia y también, ojo, lo que en México hay mucha diferencia es que si eres maestro de educación pública o maestro en una escuela privada. Yo tuve la experiencia de ser maestra en una escuela privada y, bueno, no en una, en algunas escuelas privadas. Me agradezco por esa oportunidad que me han dado. Como estudié Derecho, no desde que un día al otro. Decirles que aquí en Cuba, o sea, igual faltan maestros. Las escuelas están con un déficit de personal increíble. Esto ha resultado en que contraten a personas que no estudiaron para ser maestros, para que den clases, porque entonces los muchachos se quedan sin nadie que les dé clase. También el bajo sueldo de los maestros ha ocasionado que nuestras carreras estén prácticamente vacías, porque estudiar tantos años para que luego no haya una remuneración, la verdad no es muy agradable. Y mucho más, como les hemos comentado, que probablemente gastes más dinero tratando de mantener la carrera por el tema del transporte, el tema de la alimentación, el tema de no estar trabajando, que es lo que realmente te van a pagar una vez te gradúes. Entonces aquí también hay muchos problemas con los maestros y por eso las personas que están estudiando aquí como maestros realmente no creo que sea la aspiración de muchos quedarse así aquí ejerciéndolo, porque no tienen recompensa tanto estudio. Me nació el amor o ganas de ser maestra porque decidí dar clases en México y hay una razón detrás de ello. Fue que formé familia y estaba buscando un trabajo de medio tiempo que pudiera dar más tiempo a mis hijos, a mi familia, y me pareció que el trabajo de maestro es muy bueno en ese aspecto. Cuando entré a trabajar en una escuela me enfrenté a un mundo muy distinto de lo que yo me imaginé cómo es ser un maestro. Y les estoy hablando de tiempo que se invierte para preparar todo tu trabajo. Amigos, muchas veces pensamos que los maestros son los más afortunados porque su trabajo es muy corto, ¿no? Su tiempo que laboran cada día es muy corto y eso así que debería de decir que no es todo cierto en eso, porque los maestros invierten bastante tiempo aparte preparando las planeaciones, planeaciones de cada clase, de cada semana, de cada mes y de cada año, porque puede ser que este año diste al primero y el que viene vas a dar al quinto y el otro tal vez te mueven a secundaria y de ahí es que pues no puedes reutilizar la información que tenías.
Entonces te tienes que sentar y elaborar toda esa información que administración escolar te pide. Y fue al principio para mí mucho tiempo que tuve que invertir y no lo tenía considerado. Yo pensaba que salgo de la escuela y ahí se acaba mi trabajo, y amigos, no, ahí no se acaba el trabajo de un maestro. Muchos se imaginan que maestro solo llega y da la clase, y pues no es así, amigos. Hay mucho trabajo detrás de ello. A veces ni siquiera tienes tu recreo como para descansar, porque te asignan áreas y tienes que hacer la guardia, tienes que cuidar cierta área. Entonces, desde el momento que tú entras a la escuela hasta el momento que sales de ella, es tu labor. O sea, no hay tiempo que estés ahí haciendo nada. Y tal vez viendo el horario es más corto, pero el trabajo que se realiza es muy, muy diverso. Sabemos que hay eventos como bailables, pues los maestros los tienen que preparar, también tienen que preparar los espacios. Son muchas, muchas cosas también que van variando probablemente entre una escuela pública y entre una escuela de paga, que es privada. Bueno, decirles que aquí los profesores son hasta auxiliares de limpieza, porque tienen que limpiar las aulas cuando terminen, no hay personal tampoco para hacer eso, así que eso se le atribuye a los profesores sin pagarles nada extra por esto. Y así toda, cualquier tarea que sea de administrador, de proveedor de materiales, de organizador, todo lo que haya que hacer en una escuela, no hay personal para eso. Son los mismos profesores los que lo tienen que hacer. Y sin que les vayan a pagar más por eso. Simplemente va a ser parte de su labor y ya, y si te gusta te vas, y por eso la mayoría se va. Porque en las escuelas, de paga, muchas más cosas adicionales hacen los maestros. Si en las públicas las mamás o papás suelen apoyar en ciertas actividades, en las de paga muchas cosas hacen las maestras. Por ejemplo, cuando hay eventos, a mí me ha tocado hasta ser mesera en un evento para las mamás, siendo maestra. Después recoges todo, acomodas todo. O sea que muchas, muchas veces los que dicen que maestros no hacen nada se imaginan que el maestro llega, nada más se sienta, les pone algo en el pizarrón, explica algo y hasta ahí acabó. Eso fue una de las cosas que a mí me chocó cuando empecé a hacer las prácticas en la escuela, que yo pensaba igual, yo decía, no, utilizo el plan de clase de fulanito que ya tenía hecho, le agrego mis cositas y lo doy. Pero es que entonces está la preparación metodológica mensual o semanal, que te dicen que ahora esto se debe dar así y no así, que ahora hay que enfocarlo en esto y no en esto. Entonces tienes que replanificar prácticamente todas las clases, porque siempre hay nuevas orientaciones de cómo se debe dar. Y es, imagínate, planificar la clase todos los días del día siguiente y adelantar quizás toda la semana. Evaluar, porque cuántas preguntas escritas en cuántos grupos, al menos aquí en Cuba, los profesores pueden tener hasta 8 aulas. Ustedes saben lo que es darle clase a 8 grupos de 30 y pico de muchachos, y tienes que hacerle, creo que tienes que hacer mínimo una pregunta escrita semanal por grupo. Entonces, una pregunta escrita semanal de 8 grupos, de 30 y tantos muchachos por grupo, más las tareas extra clase que le dejes, más la evaluación de las pruebas, los trabajos de control. Es que Muchísima calificación. Tantas cosas, y que si te equivocas pasando la nota del muchacho para el registro, y que si calculaste mal su promedio, y que si... Es muy atareado, la verdad. Yo igual pensaba, ¿no? Se van a las 12, pero es que aquí en Cuba ni eso, porque como hay déficit de profesores y déficit de espacio en muchas escuelas, dan unos grados por la mañana y otros por la tarde. Entonces cogen al mismo profesor para que él dé a los grupos de por la mañana y a los grupos de por la tarde. Y está en la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Más todo lo demás que les estamos diciendo. Es un trabajo que realmente no entiendo cómo en el mundo generalmente, es que en el mundo entero generalmente el maestro no tiene un gran salario. Y debería tenerlo, porque lleva mucho trabajo comparado con otros trabajos. Además de que el maestro es alguien que siempre está estudiando, porque siempre van a salir nuevos métodos de cómo dar las cosas.
las cosas nuevas que descubra la ciencia son cosas nuevas que tú tienes que enseñar también. Son cosas que tú te tienes que estudiar para adaptarte a la nueva realidad y a todo lo que Y está adaptarte a tus sucediendo. estudiantes porque tienes que Y aprender. cada grupo es diferente. Tú no puedes coger la misma clase y darle a esos mismos 8 grupos que tienes que darle la clase. misma No clase. le puedes dar la misma clase porque son grupos diferentes con características diferentes. Eso al principio lo tienes que hacer un estudio de la personalidad. Es que el profesor es hasta psicólogo. Bueno, nosotros damos psicología en la carrera precisamente por eso. Es una cosa loquísima, es un multitasking increíble. Es estresante, es estresante. Hoy no es cierto. Hay mucho trabajo. Yo creo que en Lituania también maestros hacen ese tipo de trabajo adicional, pero es acostumbrado que maestros lo hagan y al final es trabajo, el trabajo que mayormente no ganas de ello nada. Entonces yo creo que hay que valorar y querer a los maestros porque sí chambean mucho, trabajan mucho y hacen cosas que muchas veces los papás ni siquiera se imaginan que maestro hace esto o otro. Esa es mi visión, lo que yo he visto en las escuelas de paga y en las escuelas de gobierno. Aunque tal vez en unas la paga es mejor, donde es mejor la paga, pues amigos, es muy difícil de decir, porque puede ser que escuelas públicas paguen muy bien, pero pueden ser que también si tiene pocas horas del maestro o no sé, pues que tampoco su paga sea muy grande, ¿no? Puede ser que en alguna escuela de renombre, escuela privada, el maestro gane un muy buen dinero, pero también puede ser que, no sé, en un preescolar en Ecatepec puede ganar hasta 3.500 al mes. Entonces tú dices, bueno, ¿qué puedo hacer con 3.500 al mes? No mucho, es un plus, un extra para alguna chica que todavía vive con sus papás, busca conseguir práctica, pero no es un sueldo con el que pudiera sobrevivir. Pero igual, hablamos de un preescolar en una muy buena zona, donde vienen a trabajar maestras ya con experiencia, calificadas, pues pueden ganar, no sé, unos 15, 20 mil pesos y pues ya no es un sueldo tan malo considerando que tal vez salen a las 3, 4 de la tarde, no como a las 6, 7 si saldrías de alguna oficina. Amigos, yo puedo platicar de la experiencia que he visto con maestros de mis hijos. Ponen de su propio bolsillo para los regalitos, para las mamás, para los chicos en el Día del Niño, aunque se coopera el dinero para comprar regalo a cada niño, o sea, los papis pagan, pero también los maestros suelen darles el regalito de su parte y ese regalito pues... Eso es algo que aquí también y uno cuando es estudiante no se da cuenta de lo duro que es para el maestro y aún así lo hace. Si la mesa del maestro necesita un mantel, ellos lo traen de su casa. Si quieren poner una planta en el aula, lo traen de su casa. Si quieren poner cualquier adorno, la escoba, el trapeador, todo. Y ustedes pensarán, no, pero eso es una miseria. Pero es que aquí en Cuba no puedes permitirte esas cosas, estar regalando esas cosas, porque si para tu casa escasean, imagínate entonces regalarlo para la escuela, que incluso se lo roban muchas veces. El maestro trae un candado, por ejemplo, para el aula y se roban el candado. Y son cosas, ¿sabes? Que uno no se da cuenta cuánto pone el maestro hasta que uno está en la posición del maestro y dice, wow. No solo eso, los medios de enseñanza. Aquí no hay medio de enseñanza ninguno. Entonces el profesor de su bolsillo tiene que comprar las tarjetas, tiene que descargar videos. Una de las cosas por las que nosotros nos quejamos tanto por este tema de internet, de que subieron los precios, es que nosotros lo usamos muchísimo como medio de enseñanza con nuestro propio internet. Nos cuesta carísimo y entonces tenemos que usarlo para descargar toda la didáctica, porque eso nadie nos lo provee, no hay un servidor donde te lo den, no, es todo uno con sus propios medios haciendo las cosas como puede. Y los profesores igual, los profesores mandándonos los videitos para nosotros estudiar por WhatsApp con sus datos y así todo el tiempo. Los profesores se autoabastecen por completo para que los estudiantes puedan aprender y es algo durísimo, realmente. Imagínate no tener dinero ni para la comida y que entonces tengas que estar sacando un poquito de dinero para que tus clases sean mejores. Es duro. Nadie lo paga. Esto viene del bolsillo de cada maestro y es algo muy apreciable. De hecho, mi hija tuvo una maestra que cada vez que venía a la junta,
en la salida te daban un dulce, o sea, éramos siempre 25 o 28 mamás que vienen y siempre tenía esa atención de darte un dulcecito, aunque no es su obligación de hacerlo. También estoy muy agradecida con los maestros, pues de ambos hijos, porque los conocí varios, porque en cada año en México por lo regular es que te toca otro maestro, no cada año te dejan el maestro del año pasado, puede suceder a veces, pero no es lo común. Entonces, hay maestros que de verdad, al enseñar a mis hijos, han dejado huella en mí también. Uno de ellos era el maestro de mi hijo que le dio en el 5º grado de primaria, el maestro Leonel. Recuerdo muy bien que le dejó de tarea ver una película que marcó mi vida, marcó mi comprensión del mundo, cómo percibimos, cómo vivimos, aunque somos muy diferentes. La película se llama Extraordinario, por si acaso quieren ver, porque sí, de verdad que se la recomiendo mucho, y si la han visto, yo creo que van a estar de acuerdo, que es una película que cada uno debemos de verla y meditarla para comprender mejor a nosotros y a los que nos rodean, porque actúan a veces de una u otra manera, y que por muy bien que parezca que alguien tiene su vida resuelta, también probablemente tendrá sus problemas y dificultades en su camino. Ahora, aparte de esto, el reto económico también es que se debe de valorar si hablamos de esos retos, porque si uno es maestro con pocas horas y no gana mucho, yo creo que es bastante difícil venir al grupo y dar la mejor cara, enseñar, ser motivador. Dar lo mejor de sí mismo cuando tal vez no sabes que vas a comer hoy en la tarde o mañana, ¿no? Porque tu cartera te da para pasar hoy, pero mañana ya no te alcanza ni para el transporte. Ese tipo de cosas yo creo que es un reto muy grande para los maestros, no solo en México, pero de medio mundo. ¿Por qué? Porque no sé por qué la profesión de maestro no es muy bien pagada en muchos países. Igual Lituania, hay sueldos muy altos, en las particulares hay sueldos muy bajos. En algunas públicas donde tienen pocas horas, los maestros pues ganan muy poquito. Pero también los maestros son humanos que tienen que pagar sus cuentas, tienen que comer, tienen que comprarse ropa, vestimenta con la que tienen que venir presentables. También, por ejemplo, eso es muy importante. Yo en las escuelas que he estado, siempre nos han pedido ciertos colores, por ejemplo, o ciertos colores que tienes que conseguir tu ropa de esos colores, o sea, que no vengan, o por ejemplo, habían otras escuelas que dicen, el martes venimos con suéter, no sé, color cereza, los lunes de azul y miércoles de este color. Entonces también es un gasto, un extra que maestro tiene que invertir de su dinero para que cumpla con las reglas de la institución, y pues está poniendo del dinero que tal vez con ese dinero pudo ir a, no sé, a ver el cine, pudo salir con su familia, pudo comerse un helado y etcétera. Yo creo que muchas de esas cositas los papás no saben, y ojalá lo consideren para que quieren y apapachen más a las maestras de sus. Que va, pero yo creo que no es los papás, yo creo que quienes tienen que saberlo son los alumnos, porque al fin y al cabo, sí, los padres dan problemas, pero tú interactúas con ellos limitadas veces, pero cuando uno como alumno se humaniza de todo lo que pasa al maestro, ¿sabes? Te esfuerzas por hacerle la vida más fácil. Entonces realmente esas cosas, todas esas cosas que pasan los maestros, yo no, ¿sabes? Ahí tú te das cuenta de cómo ellos se esfuerzan para no llevar sus problemas a ti como alumno, porque yo no me enteraba hasta ahora que estoy estudiando la carrera del verdadero trabajo que lleva y de la verdadera cantidad de tiempo y de la verdadera cantidad de dinero y de cosas que ellos tienen que dejar de permitirse para realizar su profesión. Entonces es algo que si los alumnos tuvieran interiorizado, sería mejor. El problema es que los niños tienen de por sí interiorizado muy pocas cosas, como mismo no valoran a veces el sacrificio de sus propios padres
sería difícil hacerles entender el sacrificio que están haciendo sus maestros por ellos. Por eso es más efectivo concientizar a los padres y que de ahí ellos se encarguen de educar a sus hijos, porque realmente... Cosas que no van a hacer, porque realmente... Rara vez un padre se sienta a hablar con el hijo de cómo debe tratar a su maestro. No, pero no te creas porque, por ejemplo, yo que mi abuela fue maestra y es mi modelo a seguir y por quien vivo básicamente, ella sí siempre me enseñaba todo este tipo de detalles y de cosas y yo por eso siempre he tenido mucho cariño con los profesores, siempre me he llevado muy bien con los profesores por eso. No, yo Igual Susi, su mamá es porque maestra. mi mamá y mi abuela, pero el que no tiene un familiar así no sabe lo que es, ¿sabes? Y entonces el padre tampoco empatiza porque no tiene nadie cerca que trabaje en eso. Entonces, pero bueno, primero hay que educar a los padres porque los padres son primero los que minimizan el trabajo de los maestros y los que dicen este tipo de cosas de que no, solo va ahí a escribir en un pizarrón. Entonces, precisamente los niños luego escuchan esto y no valoran a sus profesores. Y es muy triste que muchos adultos todavía piensen así. Chicos. ¿Conocen a algún maestro que les cambió la vida, que les cambió la manera de pensar, que usted poniendo mano en el corazón pudiera decir gracias a este maestro soy lo que soy hoy? Adelante, si gusta agradecerle, aquí abajo en los comentarios pueden poner su nombre, la institución que trabaja, agradeciéndole y dejando saber que su trabajo no fue en balde, que motivó a algún chico que hoy en día ya tal vez no es chico o chica y ha logrado algo gracias a él. ¿Saben? Me gustaría mucho leer esos comentarios y enterarme de esos maestros maravillosos que están en las escuelas de México. Comenten eso. Bueno, también de otros países no hay problema si lo ven de otro país, también pueden comentar. Siempre son bienvenidos esos comentarios que agradecen y que dejan de saber a los maestros que su trabajo, aunque a veces no es muy bien pagado, es muy importante, muy motivador y indispensable para un mejor mañana. Así que con esa nota, amigos, me despido de ustedes. Saben que los quiero mucho y bueno, espero verlos muy pronto en el siguiente videito. Chao, chao. ¿Qué maestro te ha cambiado a ti la vida? Es que afortunadamente han sido varios. No ha sido así uno solo porque he tenido muy buenos profesores. Yo creo, así la que más así era la profesora, porque aquí en Cuba está, en México debe ser igual. Están los profesores que te dan las diferentes asignaturas y está tu profesor guía, que es como el que se encarga de tu aula específica. Y mi profesora guía de la secundaria, ella no tuvo hijos, no podía tener hijos. Y básicamente eso se notaba mucho porque ella nos tenía a nosotros como que nosotros éramos sus hijos. Y todo lo que ella, por ejemplo, si ella se comía, era su cumpleaños, ella llevaba cake al aula para brindarnos, aunque es una cucharadita, ¿tú sabes lo que es eso? Cake. Ella nos llevó a Bayamo, nos llevó a Santiago, nos llevó a la playa, a lugares que generalmente los maestros evitan sacar a los muchachos porque es un problema si les pasa algo, es responsabilidad tuya, pero a ella no le daba miedo sacarnos a ningún lado, ni mucho menos. Y entonces, ¿sabes? Yo pienso que fue recíproco porque el aula de nosotros siempre como que le dio mucho cariño porque nos dábamos cuenta de cuánto ella ponía su empeño en nosotros, ¿no? Pero realmente tampoco creo que haya sido suficiente, ¿ves? Entonces, sí, es que cuando son profesores así de bueno, tú siempre sientes que no estás haciendo lo suficiente. A mí me cambió mucho, no la vida, pero sí específicamente en una asignatura en matemáticas, mi profesor del pre. Porque esta es una asignatura a la que todo el mundo le tiene miedo, ay, qué difíciles son las matemáticas. Y él era tan buen profesor, te lo explicaba todo tan bien. Y entonces me daba muchísima lástima porque muchos no le prestaban atención por lo buena persona que era, que entonces a veces permitía indisciplinas porque no tenía como el carácter para hacerle frente, y muchas personas no lo atendían, no le prestaban ninguna atención y luego andaban por toda la escuela divulgando que él era muy mal profesor porque ellos no entendían nada. Y a mí esto siempre me dolía profundamente porque él era muy buen profesor. Es un profesor que me hizo a mí amar las matemáticas. Yo que siempre he sido de letras, yo con él empecé a amar las matemáticas.
me encantaban. Y todavía cada vez que paso por el pre voy y lo saludo con mucho cariño porque de verdad siempre me ha dolido la forma en que lo trataban mis compañeros. Eso es así. Es que cuando tú te pones a pensar, muchos niños, adolescentes o jóvenes como nosotros, es probable que pasemos más tiempo en el día con tu maestro o con los maestros en general en la escuela que con tus propios padres. Porque hay padres que trabajan, que los muchachos llegan a la casa y todavía no ha llegado el padre del trabajo. Y cuando llega el padre está puesto para todo lo que tiene que hacer y realmente no tiene un tiempo de sentarse con su hijo. Sin embargo, el maestro sí tiene que estar ahí enfocado en los alumnos todo el tiempo, compartir con ellos, conversar con ellos. Y realmente se vuelve como una parte de tu familia, una parte temporal porque vas pasando de nivel y vas dejando a los maestros atrás. Pero en ese momento eran como parte de tu familia, ¿no? Y yo no sé cómo ellos lidian con tantos estudiantes. ¿Se acuerdan de todos los nombres de todos los estudiantes, de todos los años que llevan dando clases? Y saben cómo es cada uno de sus estudiantes. ¿Sabes cómo puedes conocer tantas personas y conocer las características individuales de cada persona y cogerle cariño a tantas personas? Yo no sé cómo lo hacen, de verdad. Es como, o sea, tienen el corazón que le caben miles de personas. Es increíble. Por eso, por los pocos salarios, por quizás el poco agradecimiento que tienen muchas veces las personas con los maestros, se requiere mucha vocación, mucho amor por lo que haces, porque si no te vuelves loco. También les hemos explicado ya que la mayoría de profesores que quedan, que son de verdad profesores con capacidad y que saben y todo eso, son porque tienen otra forma de mantenerse, tienen familiares en el exterior, tienen un marido que trabaja, una esposa que tiene una MIPYME o algo así. Y entonces ellos se dedican a ejercer su vocación con toda la pasión del mundo porque realmente no tienen esa necesidad económica. En nuestra universidad esto es lo que sucede. Los pocos profesores que tenemos es por eso, porque están ahí por vocación, porque no les hace falta el dinero. Porque si te hace falta no te lo puedes permitir, es un trabajo de 24 horas, no es como decía ella que como de medio tiempo y te podías permitir tus actividades y tal. No, aquí es un trabajo de 24 horas porque hasta te llevas el trabajo a la casa. Tienes que calificar muchísimos grupos, tienes que hacer tantas cosas que no te queda tiempo para ti. Entonces de verdad hay que tener mucha vocación y no necesitar el dinero. Terrible. Y bueno, otro dato curioso que ya se lo habíamos dicho en otro video, es que, porque es algo que nos enteramos nuevo y me sigue dejando loca porque nos siguen comentando que sus abuelos en México eran los que escribían con la letra cursiva y en Cuba todavía se escribe con la letra cursiva. Incluso veo muchos comentarios diciendo es muy difícil de leer o es muy difícil de escribir o qué sé yo, y para nosotros es lo común, lo normal. En Cuba se enseña la letra cursiva y es algo que te exigen muchísimo en todas las evaluaciones, en todas las cosas, que se entienda lo que escribes y que se escribas bonito. Pero igual yo creo, según estuve leyendo en los comentarios, que lo que ellos llaman la letra cursiva es más bien como una super caligrafía. Porque aquí letra cursiva es lo común, es como todos escribimos. Puedes tener peor o mejor caligrafía, pero todo el mundo escribe en letra cursiva porque es que escribir en letra de molde incluso está más lento. Pero, entonces a lo mejor es que los conceptos ahí están medio No, pero es que sí escriben en letra de impresión. O sea, la letra que ellos hacen es la de la impresión, no son los rasgos pero de... eso es más lento. Es mucho más rápido escribir cursiva. Unir las letras. Pero me dejaron loca, con lo que me dijeron de que era difícil de leer. Bueno, si es de médico. De médico sí. Pero bueno, eso es algo que después voy a investigar cuántos países todavía mantienen la enseñanza de la letra cursiva, porque no sé si es que me he quedado un poco atrás, pero me parece que es algo que no se debería perder. Es que ya te digo que es más rápido, porque escribirías en letra de molde si es más lento. Yo no entiendo. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho el video. No olviden comentar si algún maestro les cambió la vida, cómo les cambió la vida, que fue alguna anécdota así bonita, que recuerden que nosotros vamos a ser maestras y esas cosas nos motivan a tratar de hacer una diferencia con nuestros futuros alumnos. Y aprovechar también este video para mandarle un saludo especial a nuestra suscriptora Tere, que es maestra, que siempre nos escribe y nos cuenta un poco sobre la vida de los profesores en México, nos manda muchas cositas que ella le hace a sus alumnos, sus marcadores, todo muy bonito, muy organizado. Entonces un saludo para ti, Tere. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar, convertir nuestro canal, que nos ayuda muchísimo, suscribirse a ambos canales y nos vemos en el próximo video.